Bienvenidos a Formación y Orientación Laboral. Luis Santana González, instructor. Capítulo 2. En el capítulo 2 analizaremos el tema de evaluación y análisis de riesgos profesionales. En la evaluación de riesgos laborales en la empresa, el trabajador está expuesto a múltiples riesgos en el desempeño de su trabajo. Estos riesgos son de origen variado y pueden producir accidentes con el resultado de lesiones de diversa gravedad. Los riesgos pueden ser de origen mecánico, debido a factores físicos o contaminantes, químicos, a agentes biológicos o riesgos derivados de la organización y ordenación del trabajo. En la presente unidad didáctica vamos a referirnos a algunos de estos factores de riesgo, así como a las medidas de prevención y protección para que no originen daños a la salud de los trabajadores. Como pueden ver ustedes en la imagen, vemos aquí a un trabajador, el cual está protegido por escudos o por diversas modalidades de protección que son simbólicas en este caso, pero se refieren a que el empleado debe estar bajo un régimen de protección integral para poder desempeñarse de una manera segura en su trabajo. La evaluación de los riesgos laborales es un proceso orientado a obtener la información necesaria sobre los riesgos presentes en el medio laboral, con objeto de adoptar las acciones preventivas pertinentes. Las fases para realizar la evaluación de riesgos se pueden resumir: identificación de los riesgos existentes y localización de los mismos, evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos existentes, concreción y adopción de las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo, aplicación de las medidas para preservar la seguridad y salud de los trabajadores, y por último, control de la eficacia de las medidas adoptadas. Esto quiere decir que los controles que se aplican en cada una de las empresas o instituciones públicas, ya sean, en este caso estoy hablando de instituciones públicas o privadas, deben hacer una focalización e identificación de sus riesgos. ¿Dónde están los puntos donde pueden haber riesgos que pueden ocasionar daños a los trabajadores? ¿No? Adoptar protocolos y siempre estarlos evaluando para, en este término, cambiar las medidas y puedan ser más efectivos los controles. En la siguiente tabla se muestra una valoración del riesgo en función de la probabilidad de que ocurra el accidente y de las consecuencias. Tenemos aquí en una columna probabilidad y tres columnas con diferentes consecuencias, como son ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. ¿Sí? Habla sobre una probabilidad baja, ligeramente dañino, un riesgo trivial, un dañino, riesgo tolerable, y extremadamente dañino, riesgo moderado. En una probabilidad media, riesgo tolerable, riesgo moderado, riesgo importante. Y en una probabilidad alta, riesgo moderado, riesgo importante, riesgo intolerable. Es una escala que se le dan a los riesgos que pueden haber en una empresa. Y en este caso sirve de mucho la señalización, la capacitación y sobre todo la pertinencia de cada una de las personas que laboran en una empresa. Una persona inexperta no puede hacer uso de una máquina de alto riesgo o en la cual haya un alto porcentaje, una alta probabilidad de daño físico. Entonces, una persona capacitada disminuye el riesgo. A lo contrario, ¿no? Un complemento al análisis de riesgos es la investigación de accidentes. Su finalidad es conocer las causas que han producido el accidente, estableciendo las medidas preventivas que puedan impedir su repetición. Los objetivos son determinar cómo se produjo el accidente mediante el conocimiento de los hechos, determinar las causas que los provocaron, aplicar las medidas correctoras para prevenir nuevos accidentes similares. Esto se refiere a la continua
investigación y prevención de los accidentes en una empresa. Para esto está de la mano el mantenimiento que se le dan a los equipos o a las herramientas o a los materiales que se utilizan dentro de la misma. Y para esto está el complemento al análisis de riesgo. Hablemos ahora de las características y dimensiones de los lugares de trabajo. Estas deben reunir, entre otras, las siguientes condiciones: tener la solidez y la resistencia necesaria para soportar las cargas o esfuerzos que sean sometidos. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgo para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2.5 metros, 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador y 10 metros cuadrados no ocupados por trabajador. Esto lo que permite es evitar un hacinamiento de personas, ¿sí?, donde puedan provocarse malestares por un sinnúmero de situaciones. Se usa este estándar mínimo para garantizar que el trabajador tenga una salud completa. Y cuando hablamos de condiciones ergonómicas, estamos hablando de que su lugar de trabajo debe ser cómodo, debe ser aceptable en posición para el cuerpo, para que no sufra el trabajador. El ruido. Las 3 características básicas del sonido son la intensidad, el tono, frecuencia y el timbre. La intensidad o nivel de presión acústica es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar sonidos fuertes de débiles. Se mide en decibelios. Nivel de presión acústica aproximado en algunos ruidos. El ruido de hojas movidas suavemente por el viento implican aproximadamente 10 decibelios. 30 decibelios, murmullos o talleres de montaje de pequeñas piezas. 50 decibelios, conversaciones próximas al receptor, oficinas, recreos. 55 decibelios, conversación normal. 65 decibelios, pequeñas fábricas, mercado. 80 decibelios, gritos, taller de maquinaria, carpinterías, pitos, claxon. 100 decibelios, sierras continuas de acero, varios coches tocando el claxon a la vez. 120 decibelios, motor de avión, martillo, picón, muy próximo y con eco. 130 decibelios, ruidos insoportables. Esto se da en el sentido de que las normativas en nuestro país, el Ecuador, se dan en un máximo de decibelios para que un ruido empiece a ser molestoso. Entonces, todo trabajador debe estar protegido contra el ruido. Más aún cuando el ruido es continuo en talleres o en fábricas donde el ruido es constante. Esto afectaría de una manera inevitable al trabajador. Consumir esta cantidad de ruido constante todos los días de trabajo provocan daños en su salud. Las medidas de prevención y protección frente a las vibraciones. Adecuado para esto, para evitar esta situación, debe haber un adecuado mantenimiento y engrase de la maquinaria para evitar movimientos bruscos. La utilización de elementos amortiguadores y antivibratorios como muelles, caucho, corcho, algunos plásticos y resinas rellenos elásticos. La colocación de las máquinas sobre soportes antivibratorios. Los amortiguadores de coches y motos y las ballestas de los camiones son elementos amortiguadores de las vibraciones. La protección individual puede realizarse con guantes de cuero, lana gruesa de acolchados, almohadones, cojines o cualquier otro elemento que absorba o amortigüe parte de las vibraciones. Este tema se refiere a las personas que tienen que hacer uso de máquinas, generalmente. Debe haber la protección ante vibración porque esto es un factor que genera una permanencia de dolencias en el cuerpo, aún así, después de haber utilizado las maquinarias, y son más intensas
después de utilizar las maquinarias. Ya cuando el individuo está descansando en su hogar, se manifiestan muchos malestares, muchas situaciones intolerantes al momento de que ha estado trabajando con una máquina vibratoria durante el día. La luz. La intensidad de luz que recibimos en un puesto de trabajo o en un lugar determinado se mide en lux. La normativa que regula las condiciones de iluminación recoge, entre otras, las siguientes recomendaciones. Utilizar preferentemente la luz natural en vez de la artificial. Combinar la iluminación general con la localizada con objeto de evitar cambios bruscos de iluminación. El foco luminoso no debe producir deslumbramientos ni oscilaciones. En los lugares en los que la falta de luz pueda generar riesgos, se dispondrá de alumbrado de emergencia y la evacuación. En la mayoría de los trabajos, el nivel de iluminación adecuado se encuentra entre los 200 y los 600 lux. Como podrán entender, la iluminación es muy importante. Poca iluminación es dañina, demasiada iluminación también es dañina, y la iluminación intermitente también genera daño en el órgano visual. Gracias por su atención y hasta una próxima entrega del curso.